Bien, hermanos, antes de iniciar con esta enseñanza, creo que es necesario que oremos para que el Señor sea guiando todo esto, para que el Señor sea usándome y para que todos también podamos encontrar satisfacción, podamos encontrar claridad en nuestro camino a través de lo que se enseñe ahora. Gracias, Padre Santo, por que tú eres un Dios que está ahí, que nos acompaña, que está siempre presente, que nos cuida, nos consuela. Gracias, Padre Santo, por tu palabra, porque tu palabra es verdadera y en ella podemos confiar, Señor. Ruego a ti, Señor, que me uses a mí como un instrumento, Señor, pequeño, un instrumento débil, pero que en tus manos puede ser grande y que tú hagas lo que tienes que hacer, Señor, conmigo. Gracias, Padre, por cada uno de los hermanos. Te pido especialmente por aquellos que no han podido conectarse por diversos motivos, Señor. Y que tú nos bendigas, Señor. Que nos bendigas y nos ayudes a que esta obra crezca para gloria tuya, Señor. Anímanos, Señor, y que no decaiga nuestra fe y nuestra esperanza, porque está puesta en ti, Señor. Gracias, Padre Santo, en nombre de Jesús. Amén. Hermanos amados, mi esposa me trae un rico jugo. Es necesario que ustedes lo sepan, así que salud. Oh, qué rico. Bien, y es necesario también que ponga el celular en silencio porque complicado si suena. Ahora sí. Vamos al libro de Mateo. El libro de Mateo, exactamente ahí después de Malaquías. Para los que se confunden de repente, vamos ahí. No, yo sé que todos saben dónde está Mateo. Pero capítulo 28, ahí al final, está este texto, yo creo, fundamental, que todos lo han conocido. Quizá la primera vez que fuiste a la iglesia lo escuchaste y de ahí no paró de sonar. Esto que es la Gran Comisión, que es como el texto base, así como del Antiguo Testamento tenemos la Shema Israel, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios, etcétera. También tenemos en el Nuevo Testamento esto que es como la Gran Comisión, que no es el Shema del Antiguo Testamento, sino que es la Gran Comisión acá en el Nuevo. Y lo podemos ver, y es un texto maravilloso, donde están los 11 discípulos. No está Judas, no, ya no está. Ahí pueden imaginarse ustedes lo que pasó con él. Pero estaban estos 11 discípulos, luego eligen al otro, pero eso va a pasar después en Hechos. Acá estamos en Mateo. Y los 11 discípulos están con Jesús y Jesús le dice una palabra maravillosa y es como, Señor, dinos cuál es nuestro propósito en la vida. A veces nos sentimos tan perdidos, no sabemos qué hacer, te teníamos que esperar, tú volviste, ahora estás acá, pero nos dices que te vas de nuevo. ¿Qué va a pasar con nosotros, Señor? Y es como lo que muchas veces a nosotros nos pasa. Entendemos que nuestra vida apunta a Dios, pero a veces no tenemos bien claro cómo. Y decimos cuál es nuestro propósito, cuál es nuestra meta. Y en las últimas reuniones hemos estado dándole muy fuerte, y como con un martillo ahí, dándole al tema de la adoración. Y entendemos que ya por énfasis así subrayado con destacador, como lo quieran ver ustedes, nuestro propósito es adorar a Dios. Y ahí tiene que estar puesta nuestra meta, ese es nuestro camino, ese es nuestro fin, para allá apuntamos y que como obra nos apuntemos para allá. Ahora entendemos que somos poquitos, entendemos que estamos empezando y que no va a ser tan grande como una iglesia ya conformada con tantos años, somos algo pequeño. Pero para mí está bien que seamos poquitos porque estamos haciendo la base, estamos haciendo el fundamento. Y el fundamento de los apóstoles estaba precisamente en este texto. Desde acá partían. El punto de partida, así como cuando, cuando jugabas este juego, el Ludo, o Gran Santiago, cualquiera que sea, juego antiguo por si acaso, eh, te decía, vuelve al punto de partida. ¿Qué pasa cuando nosotros caemos? Caemos en pecado, caemos en cualquier cosa que nos aleja de Dios y nos dicen, vuelve al punto de partida. Y tenemos que ir acá, a este texto.
básicamente tenemos que volver al Evangelio. Y acá en este texto está el tema de que prediquemos el Evangelio y lo pongamos en práctica, obviamente habiéndolo creído nosotros. Bien, pero leamos el texto porque ya quizás ustedes están ansiosos por leer esto. Así que vamos ahí, Mateo 28, versículo 16. Vamos. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Mira qué obedientes. Y cuando le vieron, le adoraron, pero, wow, están estos pero presentes, voy a seguir leyendo. Pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Eso se escucha como un eco. Amén. Bien, no voy a estar explicando cada palabra del texto. No voy a estar haciendo un estudio tan acabado. Vamos a hacer algo breve, rápido. Pero al grano. Apuntando con fuerza hacia donde vamos a ir. Como un golpe acá en el pecho. Ahí. Vamos a ir a eso. Eh, yo le recuerdo que hace un tiempo, por un asunto del instituto, tuve que hacer unas preguntas a algunas personas que no eran creyentes. Y entre una de esas preguntas estaba ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es? Yo le tenía que hacer esta pregunta a un ateo o a un incrédulo, como lo queramos llamar. em, ¿Cuál es tu propósito en la vida? Y claro, escuchaba algunas respuestas que eran como ser feliz, nuestro propósito es avanzar y cosas como que eran medios para cumplir un propósito mayor, pero no sabían muchos cuál es tu propósito en la vida. No sé, establecerme económicamente, luego morirme, eh, no, no sé, dejar algo bueno para mis hijos. Entonces, ese propósito, el mundo sin Dios no lo tiene claro, no lo tiene claro. Eso es un hecho. Pero nosotros los cristianos a veces tampoco. Y es como paradójico porque decimos, claro, el mundo no sabe a dónde va, y a veces los cristianos tampoco. Eso no debiese pasar. Lo que tienen que hacer cada uno de nosotros es adorar. Mira, acá están los 11 discípulos, Jesús les dice que se mantengan en ese lugar, ellos fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando vieron a Jesús, acá Jesús ya murió, ya estuvo 3 días eh, em, en la tumba, ya resucitó, ahora lo ven todos, y Él está ahí, está presente, lo pueden tocar, y como respuesta a esto, ¿qué es lo que hacen los discípulos? Los discípulos le adoraron, esa es la respuesta. Y entonces los discípulos viéndolo a Jesús, ahí está, ¿no? El gran Señor, quien dijo que iba a destruir el templo que era Él mismo, su cuerpo, y en 3 días lo iba a reconstruir. Y miren, acá está, 3 días después Él resucitó. ¿Y qué hicieron ellos? Le adoraron. Ahora, si vemos el Salmo 148, vemos que toda la creación tenía que adorar, toda la creación, pero claro, con ese problema de que tenían que adorar a Dios. Y acá resulta que estamos viendo que ellos adoraban a Jesús. Alabad a Jehová, de ese Salmos, desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, y sigue describiendo al final, diciendo todo, adorarle a Dios. Y acá vemos los discípulos adorando a Jesús. ¿Qué nos estará queriendo decir la Biblia? Que Jesús es Dios y que a Jesús hay que adorarlo por ser el Hijo de Dios. Es ese Hijo que vino a salvar lo que se había perdido, todas esas personas que estaban rechazando continuamente a Dios, ahora esa humanidad rescatada por Él lo adoraba. Lo adoraba y eso era lo que venía a hacer el Hijo. El Hijo venía, Cristo, venía a rescatar a la humanidad perdida, y vemos que el padre, por ejemplo, tenía el propósito de buscar adoradores.
Jesús venía a buscar lo que se había perdido, pero el Padre venía a buscar adoradores, que es lo que dice Lucas 4. Ahí si quieren ir para allá, vamos para allá de inmediato. Lucas 4:23. Él les dijo, acá en Juan, Juan 4, me equivoqué. Juan 4, ahí estaba leyendo el texto y decía ese no es. Juan 4:23. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán. Es como trabalengua, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Está bueno el trabalengua, pero, o sea, está siendo enfático en hablar a esta mujer samaritana, a esta mujer que estaba ahí viendo a Jesús y aún así no reconocía que él era a quien debían adorar. Y hay un tema ahí bien fuerte con la adoración, de forma tal que en este versículo se repite muchas veces la palabra adoración, dando a entender que ese era uno de los principales temas que Jesús quería tratar acá. El Padre busca adoradores que le adoran. Y acá vemos que en Mateo los discípulos, viéndolo, le adoran. Ese es el propósito, adorar a Dios. Y logramos eso a través de adorar a Jesucristo. Ese Jesucristo que venció la muerte, que nos da vida. Ese Jesucristo que nos une ahora como iglesia. El propósito del Evangelio es salvarnos. Pero en verdad ese es el medio, es el instrumento que Dios ocupa para lograr este propósito más grande, que es adorar a Dios. Dios nos salva. Dios nos salva a nosotros para que lo adoremos a Él. Y ahí está el tema. No es simplemente está la salvación ahí. No es simplemente eso que está ahí presente. Además de eso, Dios lo usa para que le adoremos. El Evangelio es para eso. La salvación es para dar gloria al nombre de Dios. Y vemos después, por ejemplo, ya avanzando hasta Apocalipsis, que la adoración finalmente se concreta, la adoración finalmente se hace perfecta, se hace eterna, se hace maravillosamente como Dios exige que se haga, porque así debe hacerse. Entonces, nuestra meta, al igual que estos discípulos que viéndolo a Jesús le adoran, nuestra meta también debe ser adorar a Jesús. Ahora que somos poquitos, ahora que estamos empezando con esto, porque estamos empezando, ha pasado un año desde que empezamos. Entonces esto está recién empezando y tenemos que ir corrigiendo bastantes cosas y todo eso, pero lo principal es que en este periodo sepamos cuál es nuestra meta, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos. ¿Queremos las bendiciones de Dios o queremos adorar a Dios? Y claro, en Mateo 6:33 es claro, busquemos primero el reino de Dios, que es la idea de adorar primero a Dios, y luego todos los demás, esas bendiciones van a ser añadidas por Dios, pero nuestro propósito debe estar claro como iglesia, adorar a Dios. Eh, Ahora, muchas veces ocurre que nuestro propósito no está claro. Si volvemos al texto, vemos que estos discípulos en Mateo 28:17 cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Mira, son personas tan... Jesús está ahí, venció la muerte y ellos lo ven y ¿qué hacen? Dudan. O sea, claro, lo adoran, pero aún así era una adoración con duda. Era alguna adoración donde algunos de ellos dudaron y qué complicado, porque teniéndolo todo, teniendo tan claridad para eso, no lo adoraron como debían, su propósito no estaba claro. Es como vemos al comienzo, la creación, después de Adán y Eva, con Caín y Abel, vemos que, o sea, primeramente con Adán y Eva, vemos que al comienzo ellos tenían una adoración completamente clara, pero finalmente cayeron y esa adoración se complicó, ya no fue tan sincera como debía ser, ya no fue tan en espíritu, ya no fue tan en verdad y se manchó. Entonces finalmente vemos esta adoración que estos discípulos le dan a Jesús y dudaron. ¿Son tan malos? O sea,
La verdad, hermanos, es que son como nosotros, son débiles, se equivocan, fallan. Así somos nosotros, y debemos reconocer nuestras fallas. Ellos, esos discípulos que eran personas. Eso debemos entenderlo primeramente. Ellos eran personas. Al ser personas, ellos podían ser adoradores, sí. Sí, podían ser grandes adoradores, pero esa adoración iba a estar manchada aún por el pecado. Y eso no sería eterno, obviamente. Llegaría el día en que la perfección, en la gloria de Dios, en el cielo, esa adoración sea perfecta. Pero acá vemos que ellos dudaron. Muchas veces nosotros no vemos claramente nuestro propósito, no sabemos cómo hacerlo bien, entendemos que nuestro fin es adorar, pero aún así caemos, aún así fallamos, aún así dudamos. Y la duda es el primer paso para tropezarme. Es lo que me va finalmente a alejar de una verdadera adoración. Pero vamos a ver después de que es una mala noticia, pero que también hay una buena noticia. La adoración puede ser buena, puede ser mala, pero cuando es mala, puede ser corregida. Así que, hermanos, quizás nuestra adoración en este momento no está siendo grandiosa para Dios, pero aún así puede ser corregida. Eh, en el Antiguo Testamento vemos que cuando el pueblo de Israel tenía que adorar, lo tenían que hacer de acuerdo a cómo Dios mandaba que se hiciera. Si la adoración ellos la hacían como Dios mandaba que se hiciera, ¿qué iba a hacer Dios? Los iba a bendecir, los iba a bendecir. Pero si ellos hacían la adoración como querían ellos nomás, Dios los iba a maldecir, completamente lo opuesto. Eh, entonces, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Dios no los maldice. Dios hace algo completamente distinto. Claro, ellos le vieron, la adoraron, pero algunos dudaban. Pero Jesús se acercó y les habló. Jesús se acercó a ellos con esa mirada compasiva, con ese Jesús lleno de paciencia, lleno de amor, que va a demostrar que a pesar de toda esa falla, a pesar de toda esa imperfección, Dios está ahí y nos ama y nos guarda. Y esa paciencia Dios la demuestra siempre. No es que solamente acá Jesús sea paciente y demuestre la paciencia y el amor de Dios. Dios siempre la demostró. Miren, les quiero pedir que vayamos ahora a Nehemías, Esdras, Nehemías, Esther, antes de Job y Salmos y todo eso. A Nehemías capítulo 9, versículo 15. Mejor vamos a leer desde el 16. Esdras 9, 16. Vamos a tomar un poquito de jugo. Eh, Recapitulando muchas de las cosas que pasaron en la antigüedad, recapitulando muchas de las cosas que pasaron en el tiempo del cautiverio y antes del cautiverio, y por qué pasó eso y por qué Dios castiga a Israel, se cuenta la historia de todo esto. Y acá esta enseñanza que se está dando de parte del sacerdote Esdras al pueblo de Israel, se cuenta cómo Israel cayó en pecado y Dios finalmente los castiga y los envía cautivos a esa tierra donde estarían tantos años, en, lejos, lejos de su tierra natal, en cautiverio. Esdras 9, versículo 16, dice así: mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. Ahí está el pecado. No quisieron oír, en el 17, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, así como este Jesús que se acerca a los discípulos y les habla. Clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Además, o sea, porque no los abandonaste. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron: este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones, tú, con todo, por tus muchas misericordias no los abandonaste. En el desierto, la columna de nube no se apartó de ellos de día, para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir.
Y ahí está esa paciencia, ese amor de Dios, que tiene un límite, eso sí. Mira el versículo 27, hagamos este salto hasta el versículo 27. Entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron. Acá ya la paciencia de Dios se acabó. Dios es tardo para la ira, y en algún momento la va a manifestar. Entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron, pero en el tiempo de sus tribulaciones clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Pero una vez que tenían paz y volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos que lo dominaron, pero volvían y clamaban otra vez a ti. Y tú desde los cielos los oías, y según tu misericordia muchas veces los libraste. El pueblo caía, ellos pecaban una y otra vez, y Dios aún así tenía esa misericordia y tenía esa paciencia y los amaba. Y Jesús acá hace lo mismo, y Jesús hace lo mismo con nosotros también cada vez que fallamos, y Él nos invita en su palabra a confesar nuestros pecados, a ir nuevamente a Él, a volver de rodillas nuevamente ante nuestro Salvador, que se acerca a nosotros, que nos habla, porque es un Dios que nos habla, que nos da esperanza, y nos dice, por ejemplo acá nos dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús está diciendo, yo tengo poder. Jesús, ese mismo que había muerto, ese mismo que había estado en la cruz, que había estado en la tumba, que había sido maltratado por todos los soldados, por todos los judíos, por todo el pueblo, ahora está resucitado, venció la muerte, tiene autoridad, ha demostrado que es Dios. Ese mismo Jesús que sufrió, ese mismo Jesús que experimentó todos los vituperios, como dice la palabra, todos los padecimientos, como dice también el Nuevo Testamento, todo ese sufrimiento, ese martirio, como dice la historia de la iglesia, eh, todo eso lo experimentó, pero finalmente eso fue para adorar a Dios, fue para que lo adoráramos. Si Jesús dice, toda potestad me es dada, está diciendo, yo tengo el poder de Dios, yo tengo todo eso, el Padre me ha dado todo eso. Por ejemplo, podemos ver en el Salmo 22, en el Salmo 22, este salmo muy comentado, que comienza precisamente diciendo, ah, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y son las mismas palabras que Jesús dice en la cruz. Algunos de hecho comentan que Jesús probablemente repitió el salmo entero ahí en la cruz, pero solamente se registró esa pura palabra. Finalmente en el versículo 22 y en el 23 se habla de la adoración. Jesús muere, experimenta todo este sufrimiento, pero dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Si Jesús murió fue finalmente para que se le adorase. Y eso es lo que debemos hacer. Toda la vida de Jesús fue eso, desde su nacimiento, cuando estos reyes, los magos, como que le pusimos nombre en la historia, pero eh, todos estos magos llegan y adoran, ven al niño ahí nacido en el pesebre, le adoran. Cuando él hacía milagros, le adoraban. Cuando él llevaba a cabo su ministerio, los discípulos, dice la misma escritura que le adoraban. Entonces los discípulos acá se acercan y le adoran. Y eso es la reacción normal que tenemos que tener frente a Dios. Y, y es lo que tenemos que hacer. Y Dios nos dice, claro, esa toda potestad me da, toda autoridad, eso es lo que Dios es. En el cielo, recordemos, los ángeles adoran a Dios. Entonces toda la creación, incluyendo a nosotros, por supuesto, tenemos que ir a eso, a adorar a Dios. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que tener claro nuestro propósito. Ya sabemos eh, cuál es. Es la adoración a Dios. Pero tenemos que también considerar el cómo. Entonces acá Jesús nos dice que lo hagamos. Jesús no le dice a los discípulos, oye, ustedes no me adoren, no me adoren, yo soy uno como ustedes. No, Jesús no dice eso. Jesús dice, está bien, adórenme. Pero también tienen que hacerlo de tal manera. ¿Cómo iban a adorar ustedes? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones,
Luego comienza a hablar del bautismo, luego comienza a hablar de la enseñanza, y comienza a hablar también de que Él iba a estar con ellos. La adoración es la obediencia a Dios y hacer lo que Dios nos dice que tenemos que hacer. Nuestro propósito tiene que estar claro, tiene que ser como un camino que se va iluminando. Cuando no tenemos claro cuál es nuestro propósito, que el tema de nuestra enseñanza hoy día, saber a dónde vamos, saber qué tenemos que hacer, saber esta gran comisión que tenemos que hacer, para adorar a Dios sin dudar, sin dudas, sin pecado, sin caída, y cuando caemos Jesús nos levanta nuevamente. eh, pero finalmente la adoración es obediencia a lo que Dios nos pide que hagamos. Eh, ¿Cuál es la condición para que una persona sea un adorador bueno, un adorador perfecto, un adorador aceptable a Dios? Según el Salmo 24, de los versículos 3 al 6, se describe esta adoración, no lo voy a leer ahora, pero se describe esta adoración que tiene que ser con manos limpias y con corazón puro. Si no, si no es así, tu adoración no va a ser aceptable a Dios. ¿Qué pasa con esto? Que no todos tenemos las manos limpias. De hecho, la Biblia dice que todos son pecadores, que todos son caídos. Y tenemos que solucionar este tema, porque no podemos adorar a Dios si nuestras manos están sucias y nuestro corazón es impuro. Entonces, el orden es este. Primero, somos redimidos por Dios. Luego, eh, somos adoradores de Dios. Entonces es fundamental, primeramente, antes de todo, ser redimido por Dios y luego adoramos a Dios. Lo primero, no puedo alterar el orden de los factores. Esto no es como las multiplicaciones. Yo, si altero el orden del producto, el resultado es el mismo. No, no, no. Lo primero es ser una persona salva, redimida por Dios. Y esto lo digo para que también lo podamos enseñar a los demás. Muchas veces caemos en esta cosa de primero les enseñamos cómo tienen que comportarse a las personas y luego les predicamos el Evangelio. No tiene sentido. Primero hay que predicar el Evangelio, insistir en eso, que quede claro completamente, sin ninguna duda, sin ninguna tiniebla, completamente claro, y luego esa persona va a poder adorar. Si nosotros queremos que la iglesia no sea una iglesia que adore, primeramente haremos un énfasis en la verdad del Evangelio. Primeramente, predicaremos la redención, la gran compra que Jesús hace, lo que nos hace redimidos, y luego podemos ir a donde Él. Eh, este es el orden de los factores. Primero somos rechazados por Dios. Y quizás le presentamos una adoración a Dios, pero Dios no la acepta. Luego, ¿qué pasa? Dios nos compra. Dios nos da una oportunidad de que lo hagamos bien nuevamente. Dios nos compra en Jesucristo. Y entendemos que la oportunidad de hacerlo bien es creer en Jesucristo. Y que Él cubra todas nuestras obras, que son suciedad finalmente, que Dios las cubra con su justicia. Y cualquier obra que hagamos cubierta por la justicia de Jesucristo será buena para Dios, pero tiene que estar así, cubierta por la justicia de Jesucristo, y eso logrará aceptación, y esa ofrenda aceptable a Dios será adoración, y esa adoración, claro, es la obediencia a Dios, pero parte por ese rechazo, sigue por esa compra, y finalmente está esa aceptación de parte de Dios, donde Dios me acepta, y somos aceptos en el amado. No es que yo acepto a Dios, Dios me acepta a mí. Y ahí está el tema. Y en Cristo puedo ser aceptado. Ahí está el orden. Yo no acepto a Jesucristo, Él me acepta a mí. Y tengo que rogar a Dios para que Él me dé la bienvenida a mí, a su reino. Claro, nosotros hablamos de tomar una decisión por Cristo y está bien, y está bien, y tenemos que hacerlo y estar constantemente tomando esta decisión de seguir a Cristo cada día, y no fallar en eso, y seguir instando, incluso ustedes hermanos, a seguir obedeciendo a Dios. Y yo hago el llamado a que obedezcamos a Dios, a que lo hagamos, a que busquemos darle una adoración cada vez más genuina a Dios. Y esa finalmente va a ser la marca de nuestra vida como creyentes. Esa es la señal de una persona que es creyente. Claro, Primera de Juan me habla de que la marca de un verdadero creyente es el amor.
Y está bien, y está específicamente, o sea, está maravillosamente claro. La marca de un verdadero creyente es el amor. Pero mira Filipenses, y con esto finalizo. Filipenses 3, versículo 3. Los judíos tenían una señal que ellos hacían, una marca que ellos hacían para identificarlos. Esa marca era física. Entonces, ¿cómo una persona identificaba a uno de que no era judío, a otro de que sí era judío, con este tema de la circuncisión, que era una señal en el prepucio? Entonces, los varones judíos podrían acreditar que eran judíos a través de esta circuncisión. Ahora, la pregunta es cómo un cristiano acredita que es cristiano. Entonces acá Pablo dice cuál es nuestra circuncisión, como diciendo cuál es nuestra señal. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza de la carne. Esa es nuestra señal. No hay circuncisión para nosotros más grande que un corazón que sirve a Dios. Y el verdadero cristiano va a ser un verdadero adorador. ¿Queremos saber si esa persona es cristiana? Entonces preguntemos, ¿es adorador? Ahí está el tema. Ahí está la gran pregunta. Y quiero saber si yo en verdad soy cristiano. Entonces me pregunto, ¿adoro a Dios? Yo les pregunto a ustedes y les hago la pregunta. ¿Adoran a Dios? ¿Adoran a Dios? Esa es la pregunta que tenemos que hacer siempre y estar recalcándola siempre, en cada momento, si estamos realmente adorando a Dios. El propósito de la iglesia en nos es que sea una iglesia que adore a Dios. Ahora, según esta gran comisión acá en Mateo, la obediencia a Dios, la adoración a Dios, el amor a Dios se va a demostrar en que llevemos la verdad del Evangelio a los demás. Por tanto, por eso yo también preguntaba por estos motivos de oración que teníamos que tener por otras personas que no han sido salvas, que no han sido compradas, que no son adoradores. No lo son. Y por esas personas tenemos que orar y tenemos que buscar predicar el Evangelio más todavía. Que la obra no sea una obra de evangelismo. Por eso partimos así como evangelismo en nos. Y luego, claro, tenemos esta iglesia en nos. Pero tiene que partir así como evangelismo y persistir en eso. Persistir en la obra de evangelismo donde Cristo está presente. Donde Él nos dice que no nos deja solos, sino que estará con nosotros hasta el fin. Hasta el fin. Hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos, hasta el fin de todo. Y no estaremos solos nunca. Pero aún así, tampoco estamos solos nosotros. Como hermanos tenemos que permanecer unidos en la fe, en un solo sentir. Como hermanos tenemos que permanecer siempre meditando en las verdades, en la oración. Hechos es un libro que nos muestra esa cosa una y otra vez de la unidad, de permanecer unánime, de permanecer juntos. Y ese mismo libro Hechos lo escribe Lucas. Y Lucas al final del Evangelio, en el capítulo 24, en el versículo 50, cuenta este mismo relato que está en Mateo, pero lo cuenta ahora Lucas. Dice, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Acá describe la ascensión de Jesucristo. Ellos después de haberle adorado, está el mismo tema, ellos viéndolo le adoraron, volvieron a Jerusalén con gran gozo. La respuesta frente a Dios que vuelve de la resurrección es adorarle. La respuesta frente a Dios que sube a los cielos es adorarle. Y ahora vuelven a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Y termina igual que el de Mateo. Amén. Pero el tema es que estaban ahí, estaban juntos. Y Hechos va a recalcar muchas veces el tema de que estaban unidos y estaban juntos. Entonces, tenemos que tener claro nuestro propósito. Será adorar a Dios. Será llevar la luz del Evangelio a todos. Pero también tenemos que tener claro que Jesucristo está con nosotros y además de eso permanecer juntos como cuerpo, como iglesia, unidos. Entonces cada vez que nosotros veamos que una persona más se acerca a esta obra, unirla, acercarla,
al Señor y a nosotros también, a nuestros corazones. Si vemos que hay hermanos en la obra de Nos que no, más allá del liderazgo, sino que hay otros hermanos, también hablar con ellos, no esperar que simplemente yo lo haga. Todos tenemos que hacerlo, ahí está nuestro servicio. El servicio en la obra no comprende simplemente barrer, cuidar el templo, porque no está ese templo físico, sino que simplemente está este templo, el templo que somos nosotros, el cuerpo de Jesucristo, y tenemos que estar cuidándolo, limpiándolo. Y para eso es fundamental que nos estemos iluminando y fortaleciendo con la luz del Evangelio. Y esa es el fundamento de la unidad, es el fundamento de esta enseñanza que yo les quiero a ustedes eh, promover, que finalmente es la enseñanza del Evangelio, ir y predicar, como lo diría Marcos ahí, un texto con alguna discusión, pero eso va a dar para otro tema, el tema de ir y predicar el Evangelio a todas las naciones, eh, ser testigos de Jesús, pero más que nada obedecer a Dios, más que nada adorar a Dios. Ahí está nuestro propósito. Eso es lo que nos anima, eso es lo que nos fortalece y ahí vamos a estar. Y ahí nos vamos a quedar. Así que eso mis hermanos queridos. Hasta ahí voy a dejar la enseñanza yo y quiero